Buen día, mi nombre es Gabriel Enrique Arenas Erazo, hago parte de un grupo con Juan Camilo Espinal Mendoza, Juan Mateo Barrera Parra y Didier Enrique Barreto Puché, y hacemos parte del programa de formación, análisis y desarrollo del software. Continuando con la evidencia anterior que fue escrita, en esta actividad se debe realizar diferentes operaciones usando la base de datos MongoDB y explicarlas en formato de video. Se pide crear una base de datos, crear una colección llamada parque, añadir 5 elementos, modificar 2 de estos 5 elementos, eliminar un elemento específico y listar la colección. Para empezar a utilizar MongoDB, primero se debe ejecutar el servidor MongoDB. Este es el programa principal que se ejecuta del lado del servidor y se encarga de la gestión de peticiones y almacenamiento de los datos mismos. El ejecutable del servidor se llama mongo.exe en Windows. Para ejecutarlo se debe especificar la ruta dentro del sistema de archivos donde se encuentra la base de datos. Eso se hace usando //dbpath y especificando la ruta. Una vez ejecutada se puede ver que el servidor empieza a realizar unas tareas y las muestra por la consola como elementos JSON. Ahora, para poder interactuar con el servicio del servidor, se necesita de un cliente que se conecte. Esto se puede hacer a través de librerías, pero en este caso se usa Mongo Shell, un intérprete de comandos oficial de MongoDB. Su archivo ejecutable es mongos.exe en Windows. Una vez ejecutado, este cliente se conectará a una dirección predefinida automáticamente. Como el servidor ya está siendo ejecutado en esa dirección, Mongo Shell se conectará correctamente y mostrará resultados por consola. El programa Mongo Shell permite usar JavaScript directamente y también posee una API para interactuar con la base de datos. Se debe recalcar que, aunque Mongo Shell tiene una API JavaScript, esta no es la misma API que se usa en Node.js. Ahora, para poder empezar a almacenar datos, se necesita crear una colección. Así que, a través de la función create colección del objeto DB, se crea la colección parque. La existencia de la colección se puede verificar con la función getCollectionNames, que retorna una lista con las colecciones existentes. Para almacenar elementos dentro de las colecciones se usan objetos JSON. Como se deben crear 5 de estos, en lugar de especificar los mismos campos cada vez para cada uno, se crea una función que ayude con la creación de estos objetos. En este caso, los elementos JSON tendrán 2 campos, un identificador y un nombre. Llamar esta función siempre regresará un JSON con los campos que se desean. Para añadir un objeto JSON a la colección, se debe llamar la función InsertOne de la colección que se desee usar. Así que, usando el objeto DB que representa la base de datos, usa su función getCollection, que selecciona la colección parques y se llama la función InsertOne de esa colección. De esta forma se añade el JSON que se le pase por argumento. Esto se hace 5 veces cambiando el identificador y el nombre del parque. Se puede ver que la función regresa un objeto con 2 campos, el resultado, que en este caso es true, y el identificador interno del objeto. Para verificar que los objetos sí se encuentran en la colección, esta se puede listar usando la función find. Esta función se usa sin ningún argumento en este caso. Se puede observar que la colección sí tiene los 5 elementos añadidos. Ahora se necesitan actualizar el primer y último elemento de la colección. Para esto se usa la función updateOne de la colección. Esta función requiere de 2 parámetros, un objeto JSON que contenga el identificador único que represente al objeto dentro de la colección y un objeto especial que contiene la operación que se realizará sobre el elemento seleccionado dentro de la colección. En este caso se actualiza el elemento JSON que contenga la ID 0, es decir, el primer elemento, y se actualiza su campo nombre utilizando el operador especial llamado set con signo de $. El operador debe ir acompañado de un nuevo objeto que será utilizado para actualizar o añadir nuevos campos y valores dentro del elemento que contenga la ID 0. Con esto se cambia el nombre del parque. La misma operación se realiza para el último elemento, que tiene ID 4. Luego se verifican los cambios listando toda la colección con la función find y se puede ver que los cambios fueron aplicados. Ahora se requiere eliminar el tercer documento de la colección. Para esto se usa una función llamada remove o delete one. Esta solo acepta un parámetro que contiene la llave única que representa el elemento dentro de la colección. En este caso, el que tenga el ID 2, es decir, el tercer elemento, si se vuelve a listar la colección usando find, se puede ver que ese elemento ya no existe. Para continuar, también se debe hacer mención del campo _id, que siempre se añade a todo objeto de la colección aunque el programador no lo indique.
Este es un campo interno que es único para cada elemento de la colección. El programador solo puede leer este campo pero no puede modificarlo. Así que funciones como find, useDay1, deleteOne, que aceptan un objeto que represente un elemento dentro de la colección, también acepta ese campo especial. Para eliminar todos los elementos de una colección se usa la función deleteMany, sin especificar ningún tipo de condición sobre los elementos que seleccione. Eso elimina todos los elementos de la colección. Algo similar se puede realizar con la función drop, que elimina toda la colección. Una vez se termine con las operaciones que se desean realizar, se puede cerrar el cliente que se esté utilizando para interactuar. Si se desea apagar la base de datos, se debe terminar el proceso del servidor, en este caso mongo.s.